¿Qué tal? Qué gusto. Estamos en la serie siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nos corresponde la meditación 140. Estamos en Marcos 9, 2 al 13 y Daniel 7, 9 al 14. Hoy es el martes 14 de julio y regresaremos a la escena de la transfiguración de Jesús. Jesús, su gloria, pero ahora en el relato del Evangelio de Marcos, capítulo 9. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Es muy probable que muchos de nosotros estemos familiarizados con la escena de la transfiguración, pero también será posible que algunos que están más recién llegados no conozcan en detalle este maravilloso relato de los evangelios, conocido o llamado como la transfiguración de Jesús. Así que hoy vamos a regresar al mismo pasaje, mejor dicho, al mismo relato, pero en otro evangelio. Ahora se trata del evangelio de Marcos. Así que sin más, pues les pido que me acompañen a leer el texto bíblico que corresponde a este día. Pero permítanme ponerles el texto para que me acompañen en su lectura. Muy bien. Qué bueno que apareció el recordatorio porque ya me había seguido yo de filo, pero es bueno detenernos un minuto más para compartirles el énfasis del mes de julio, mes de Venezuela. Oramos por nuestros hermanos y el país cada día y donamos de acuerdo a lo que Dios ponga en nuestro corazón. Jesús dijo, si lo hicieron algún pequeñito, a mí lo hicieron. Vamos al texto bíblico. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Permíteme poner la siguiente lámina. Luego, una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, Este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto. Pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo tal como lo predijeron las Escrituras. Muy bien, el Evangelio de Marcos. Tal vez también algunos estén familiarizados con los nombres que aparecen en el texto, pero no todos estaríamos igualmente al corriente o conociendo los personajes de los que se habla.
Seguramente sí, Moisés sabemos que es el gran patriarca quien sacó a Israel de Egipto y lo condujo hacia la tierra prometida. Y es probable que conozcamos un poquito menos de Elías. Es uno de los profetas más importantes y en ese caso es la figura que da cuenta de toda la herencia profética que va desde Elías, Eliseo, hasta los llamados grandes profetas clásicos que dejaron obra escrita, como Isaías, Jeremías, Daniel. Pero el personaje de Elías es aquí el representante de toda la herencia profética. Hay dos grandes vertientes, digamos, del antiguo pacto. Incluso así se conocía el Antiguo Testamento de los judíos, la ley y los profetas. Muy bien, pues vamos un poco más adelante con lo que aprendemos hoy respecto a este pasaje. En este texto que hemos leído se nos lleva a una escena única, Jesús revelando su gloria. En tiempos recientes se ha vuelto muy popular un libro que presenta a Jesús desde una perspectiva histórica novelada, enfatizando su humanidad. Es un autor español muy popular. Y es cierto, sin duda que la humanidad de Jesús es la puerta más natural para identificarnos con Él. Cuando leemos que Jesús sintió compasión, fue un hombre sensible, tuvo una gran capacidad para sufrir con los que sufren y alegrarse cuando había motivos de alegría, cuando lo encontramos cansado y sediento, sin duda que podemos identificarnos con alguien tan cercano a nosotros. Pero si dejamos a Jesús reducido solamente a su humanidad, lo pondríamos en el lugar del maestro admirable, el profeta notable, el líder moral de una enorme influencia. Sería objeto de estudio de la historia, la sociología, la antropología, los estudios religiosos. Sin embargo, no sería en todo lo que significa el Cristo, el ungido, el Mesías, Dios hecho hombre. Por ello los evangelios insisten en algo más profundo. Jesús es la encarnación de Dios. La transfiguración, cuando Jesús toma ese rostro resplandeciente y sus ropas blancas, se llama la transfiguración, es una de las escenas donde esta verdad se vuelve visible. Su rostro y su ropa resplandecen. La luz divina lo envuelve. La voz del Padre lo confirma. Todo nos lleva a una verdad central. Jesús es el Hijo amado. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él es la revelación definitiva de Dios. Y en medio de esta escena, el Padre pronuncia una orden. Escúchenlo. No dice mírenlo, dice escúchenlo, porque la mirada nos lleva a la contemplación, pero la escucha nos conduce a la obediencia. Los discípulos están viendo algo extraordinario, pero la voz del Padre desde el cielo dirige la atención de los discípulos hacia la palabra del Hijo. ¿Por qué? Porque la palabra es vida, la palabra es verdad, la palabra es consuelo, la palabra nos desafía, la palabra es exhortación. A veces Jesús nos hablaba con tiernas palabras, en otras ocasiones con verdades muy duras, pero siempre absolutamente necesario. Sin duda que tú podrás acordar conmigo que escuchar a Jesús exige esfuerzo. Déjame ponerles este ejemplo, como aprender un idioma nuevo, como estudiar una disciplina desconocida, como enfrentarse a conceptos que no pertenecen a nuestra vida cotidiana. Desde que tanto se usa hoy la expresión algoritmo y uno dice, ¿de qué me estás hablando? El vocabulario, las categorías, la visión del mundo con los que vivimos todos los días no siempre coincide
con lo que escuchamos de Jesús. Por eso es necesario detenernos, poner atención, concentrarnos y lo más importante, abrir nuestro corazón. Hoy quiero invitarte a que dediques un tiempo a escuchar a Jesús. Lee los evangelios. Escoge algún pasaje que te parezca de especial interés. Puedes observar las palabras de Jesús. Algunas versiones tienen impresas las palabras de Jesús en color rojo. Léelas despacio, como quien escucha una voz dirigida personalmente a sus oídos. Y pregúntale, Señor, ¿qué me dices aquí a mí? Apaga tu teléfono, suspende distracciones y permite que la palabra del Hijo encuentre tierra buena en tu corazón. Y eso es tan necesario hoy como lo fue ayer, pero hoy, envueltos en esta dinámica de tanto ruido social, es más importante encontrar espacio de soledad. Porque vivimos rodeados de voces en música, podcast, influencers, contenido motivacional, tecnología, ciencia, entretenimiento, bromas, memes, trivialidades. Nada de eso es malo en sí mismo. Todo tendrá su lugar en tu vida, pero puede convertirse en un ruido absorbente, ensordecedor, que apaga la voz de Jesús. Y a veces preferimos dedicar mucho tiempo a cosas totalmente superficiales, insustanciales, que simplemente distraen. O a veces incluso prestamos más oído a malas influencias que nos hacen vivir aterrados o enojados o inquietos. Y no escuchamos con atención la palabra que es semilla que da vida. Por eso es necesario cultivar una actitud receptiva para oír a Jesús. Ese mensaje es el que quiero dejarte hoy en tu corazón. Cultivar una actitud receptiva para oír a Jesús. Este, esta pequeña reflexión, este podcast, puede ayudarte a comprender un poco mejor el texto bíblico y buscamos siempre encontrar una aplicación para nuestra vida, pero nunca puedes sustituir que tú escuches directamente la voz de Jesús. No, no vas a escuchar una voz en tus oídos, pero vas a escuchar a alguien que te habla en la palabra, porque para eso fue escrita, para dejar testimonio de lo que Jesús quiere que tú y yo sepamos. Vean lo que dice ahora el Éxodo. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, porque cuando Moisés bajó del monte traía dos piedras con él, en cada una de esas piedras una parte del pacto que son los 10 mandamientos. Dice el texto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Imagínense, que no tendría miedo. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego, todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba a la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Si este resplandor del que no era fuente Moisés era tan impactante, imagínense el resplandor de Jesús, resplandor de que Él era la fuente de esa gloria. Voy a compartirles una frase de una escritora muy popular, se llama Madeleine Engel, que escribió una frase que resume la escena de Jesús. Dice,
De repente lo vieron tal como realmente era todo el tiempo. Aunque nunca antes lo habían visto, la gloria que ciega el ojo cotidiano y que por eso es invisible. Él siempre manifestó la gloria de Dios, aunque no siempre el ojo estaba dispuesto para verlo. Eso es lo que dice Madeleine. Muy bien, les envío un abrazo muy cariñoso. Espero que estas meditaciones les sean útiles, les inspiren, les enseñen, les motiven y les lleven en un deseo profundo de conocer mejor a Jesús, que ese es el objetivo de estas series, conocer mejor a aquel a quien seguimos. Yo soy Rafael Pola y por aquí nos encontramos, si Dios nos presta vida, en la siguiente meditación de la serie, siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret.